Presente. Listo, a ver, escúchanos, estamos bien, audio. Bien amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos nuevamente de gala aquí en su programa de deportes y algo más, con nuestro amigo y compañero y compadre Ángel Infante y su amigo René Signoret. Hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes dentro de nuestro programa Cicatrices, que es la historia oral de nuestro pueblo, la historia oral contada por los que vivimos, gozamos y queremos a este pueblo. Déjenme presentarles a nuestro amigo Carlos Silva Farías. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido aquí. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Ángel. Pues bienvenido, mi Carlos. Gracias, aquí estamos. Ya me habías platicado que tienes ya unos días aquí, ¿verdad? Sí, unos tres meses más de 3 meses, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te ubicas ahorita con Jiquilpan? No, pues a gusto siempre. El pueblo da tranquilidad y visitando las familias, a los amigos, el paisaje, los lugares, te sientes con gran regocijo cuando vienes a Jardín de la Paz o cualquier parque, en la plaza, ver pasar a los niños, ver jugar con esa tranquilidad. Le decía a mi hijo que el mes pasado aquí en el Jardín de la Paz a las 10:45 que venimos a coger una persona, 10:45, todavía caminaban las familias y eso, y me dio mucho gusto, me da mucho gusto saber de que hay gente que se sienta tranquilo, confiado, que haya paz, tranquilidad, porque eso nos da confianza para hacer otras actividades, ¿verdad? Y recomendar al pueblo que es un pueblo tranquilo y que se puede disfrutar de la familia, del paisaje y de otras cosas más que son muy importantes aquí en la comunidad. Así es, Carlos. Fíjate que últimamente hemos tenido esa cosa bonita de Jiquilpan en cuanto a la tranquilidad. Déjame comentarte que, por ejemplo, en el Jardín de la Paz, desde las 5 de la mañana hay gente caminando, que se levanta a caminar y no nos vemos muy lejos. Desde las 6 de la mañana aquí tenemos a mi compadre en el bosque. Oh, pero yo me voy para allá, para el bosque. Él va para allá arriba, como quien dice, le gustan las alturas. Y se va, inclusive en ocasiones te llegas a ir con lámpara, ¿no? Bueno, sí, y cuando está todo oscuro me llevo alguna lamparita. Pero ahorita como cambia el tiempo, ahorita está amanecido. Pero sí, cuando está oscuro me llevo lámpara. Sí. Pero Pues, es una chulada lo que dice don Carlos aquí. Es una chulada ver que la gente está recuperando la confianza que en un tiempo, en un momento la vimos perdida. Y ahorita sí es muy bonito, o sea, ves la caminata para allá, mucha gente. Y eso a esos familiares o amigos que llaman y dicen, ¿cómo está el pueblo? Y eso, lo primero que presume, pues, uno, la tranquilidad sobre todo. Sí. Lo mismo, la frescura, la tranquilidad que sientes cuando vas a diferentes parques y te pones a leer un libro o algo y ves a la familia que pasa. Dije, qué bueno, qué feliz, Claro. qué tranquilo. Y presumimos al pueblo porque 1000 veces nos distinguimos pues por esos paisajes que se están incrementando. Vemos que hay una arboleda por los barrios que están a la avenida principal, aquí la Fajardo y la Octaviana Sánchez, una parte de la carretera, se están instalando, sembrando árboles y se va a ver muy bonito. Y esa es una idea, yo creo que daremos desde de mucho tiempo, incrementar la naturaleza aquí en Jiquilpan, porque cuando estaba en la escuela tipo nos llevaban a plantar árboles allá por la unidad deportiva, o hacer hoyos, y para la temporada de víspera de la lluvia ya plantábamos arbolitos. Entonces ya queda un testimonio, una huella para que nos educaron para cuidar nuestras áreas verdes, porque nos dan pues oxígeno y nos dan ese bienestar de presumir que somos un pueblo amantes de la naturaleza, que debemos defenderlo, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Compadre, si te parece, perdón, ¿qué te parece si conocemos un poco de don Carlos, sus orígenes? Me gustaría mucho, nomás me gustaría que antes de que nos platicara Carlos de sus orígenes y todo, quisieras una invitación, Carlos. Ahorita lo mencionaste, bien importante, que te llaman, te dicen, te preguntan, ¿recomiendas venir a Jiquilpan? A los paisanos, a toda nuestra gente que se encuentra fuera de Jiquilpan.
Claro que sí, sí recomiendo, y cuando me llaman o comentamos por allá en ciertos lugares del extranjero, yo hago énfasis en que debemos de confiar en nuestro pueblo, no debemos de temer, no, pues que allá hay problemas así. Hay lugares, de otros lugares de Michoacán y eso, que quizás hay que tener cuidado para llegar ahí, pero aquí en el pueblo está muy tranquilo y siempre hago énfasis en la tranquilidad y que visiten al pueblo, que consuman las cosas que tenemos aquí en el pueblo, porque es muy importante que incrementemos el comercio para que la gente también tenga una estabilidad económica, en que le demos vida a los comercios y a todas las cosas que se puedan pues consumir, el restaurante o los hoteles, etcétera, ¿verdad? Pero eso hago énfasis de que se siente uno tranquilo, lo da el pueblo y gente de los alrededores. He escuchado con satisfacción, sin saber de dónde soy, que han dado esa recomendación. El bosque y los lugares de Jiquilpan es un lugar muy arbolero, de mucha árboles, y que se puede estar naturaleza. La naturaleza está muy tranquila. Pues muy bien, Carlos, amigos, ya lo oyeron ustedes. Jiquilpan los espera con tranquilidad, con hermosos paisajes, con una bella naturaleza, imágenes icónicas definitivamente. Jiquilpan plagado de historia y de gente buena. Y hablando de gente buena, Carlos, platícanos lo que me pregunta de mi compadre. Sí. ¿Quién es Carlos Silva Farías? Pues, ¿cómo me podría describir? Platícanos de tu vida. Bueno, yo desde niño he sido, pues, he sido muy inquieto, y a veces me metía en algunas cosas decía mi mamá, ¿por qué tienes que ser tú? No hay más gente. Pero a veces tomo decisiones y no me detengo para actuar en ciertas cosas. Desde mi adolescencia me estoy refiriendo, ¿verdad? Y a veces sí he sido, pues me arrojo a la situación y no veo la consecuencia que pueda pasar, ¿verdad? Pero ya a veces nace uno así, de esa forma, y trata inquieto. Uno de moderarse, inquieto, y pues ya cuando tiene una familia, sí, no deja de ser inquieto uno, pero se modera uno un poquito más, pero sigue uno haciendo esas actividades. Pero Carlos, discúlpeme, quisiéramos más atrás, Carlos niño, ¿dónde vivió? ¿Dónde estudió? Cuéntanos algo. ¿Cuántos hermanos tiene? En fin, sus pues, infancias. Sí fuimos 8 hermanos. Ahorita sí fuimos 8, 2 más. Viví aquí por la Gabino Ortiz. Antes se llamaba del Sagrado Corazón. Ahora pues es la Gabino Ortiz. Yo no supe cuando se llamaba, no estaba todavía cuando se llamaba del Sagrado Corazón. Entonces fue una adolescencia, ubicándome como de los 50, entrando a los 60, una adolescencia, pues digamos, feliz, porque antes no había pues tantos medios de televisión, no teníamos televisión, no había una radio. Entonces los amigos nos reuníamos afuera del barrio a platicar de diferentes cosas en la tarde, en la noche. Y pues veíamos los chistes, los oíamos más bien en un vecino que tenía una radio. Escuchábamos pues chistes y cosas en la radio, ¿no? Entonces salíamos a la calle a platicar, a hacer comentarios, y agregaban nosotros, no, por allá asustan, por allá también, no, pues que la cotiche, no, que no te sabes el último de don Feliciano. Aunque no lo dijera don Feliciano, la gente lo inventaba. Lo inventaba. Oye, Entonces, Carlos, una pregunta ahí. ¿A dónde ibas a comprar tino? Tino para las canicas. Las canicas ahí con don Feliciano. Con don Feliciano, amigos. Feliciano, sí, todo. A mi compañero que era nuestro, de que jugaba canicas de compañero. No, hombre, qué malo eres, vete a comprar tino allá con don Feliciano. Sí, y luego
Otra de don Feliciano que comentábamos en ese entonces, al principio de los 60, de la década de los 60 más o menos, lo que nos hacía mucho reír, que cuando un clavo estaba enmohecido, decía, este clavo es de don Feliciano. Dice, pero hoy ya está mojoso. Dice, es que, como decía don Feliciano, viene desde Checoslovaquia y el mar lo llenó de sal. Y hubo, hablando de esa época, más o menos también para ubicar el Polaque, esa agua que inunda la Vicente Guerrero. Vicente Guerrero antes estaba bien controlada, salían hacia los alrededores, hacia un lado, y toda esa agua se iba para allá, para el Polaque, toda esa agua para allá por los gallineros. Los gallineros de Salvador Mújica, ahora donde está Soriana, y por ahí se iba. Había mucha organización del agua, y bajaba poca agua por la Vicente Guerrero, y luego por la Fajardo, y aquí en el Jardín de la Paz había como un guardaganado, y se sumía el agua, estaba muy organizado todo, ¿no? Entonces una vez como que el ayuntamiento tardó en limpiar los canales y nos inundamos, amanecimos en mero día de San Juan, recuerdo eso seguido porque mi papá se levantó y dice, no se levante, ¿no? Andaba entre el agua y rompió el quicio de la puerta, de la puerta, y salió el agua, maíz, de guaraches, vacinilla y todo, ¿verdad? Entonces, sí me acuerdo mucho de ese incidente, que se dijo que en la mañana, muy temprano, aquí estaba don Lázaro y subió ahí a ver los daños que hacía. Pero como no estaba tan fincado, nosotros vivimos en la Cabina Ortiz, casi en la esquina de la Vicente Guerrero, pues nos inundó. Y sí, recuerdo ese momento. Entonces, los jóvenes de ese entonces jugaban mucho béisbol porque era el deporte pues más popular. Sí jugaban, sí había fútbol, pero el béisbol donde quiera hacíamos cuadros. Allí donde está ahorita Oxxo, a un lado volviendo a los gallineros, allí hicieron un campo de béisbol. Acá para donde tenían una engrasadora aquí, allí hay otro campo. Entonces había mucho lugar aquí en una huerta. Había muchos campos de deportes. Entonces había mucha afición por el béisbol, y en el estadio Los Tarascos pues se llenaba y ponían hasta petates alrededor para que la gente no viera y cooperara, porque necesitaban movilizar el equipo, ¿verdad? Sí. En cuanto también a bañarse, el río era muy bueno para el río. Allá desde la propiedad de un Feliciano, por la calle esa de Nicolás Bravo, por ahí estaba una propiedad de don Feliciano. Donde estaba, que le decían que en la alberca, o la manguera, ¿no? No, porque el tanquecito, le decías, porque el tanquecito está más arriba, ese tanquecito. Sí, hacíamos un tanquecito porque llegabas a bañarte y te decían, puedes bañarte, pero necesitas sacar unas piedras. Entonces cooperaba uno porque a veces el río pues tapaba, ¿verdad? Y todo recorrí desde ahí, de tanquecitos, todo el río hasta el puente, ahí en el puente de la Presidencia, un lado, más abajo, allá en el puente de la Puente, en la Cortina, ¿sí saben dónde quedaba la Cortina? Sí. Terminada Moreno. Sí. Allí también me bañé, y luego ya subí un poquito más y me fui al casino. Allí en la alberca del casino, ahí íbamos muchos a bañarnos también, ¿no? Y hasta que una persona se ahogó, pues ya estaba en decadencia. Ahí, Carlos, sí, déjame recordar, la persona que se ahogó es de la familia Contreras. No, familia del presidente, ¿cómo se llamaba? Hermano de Roberto Mejía. Roberto Contreras. Sí, pero hubo otra muerte también de los Mejía. Sí. ¿De los Mejías? Uno de los Mejía también falleció ahí en la alberca. Y este vecino se subió al trampolín, se lanzó y andaba tomado y se murió. Entonces había albercas, ya empezaron a haber más albercas, la de Manso, y iban mucho a la alberca de Manso, ¿no? Entonces, sí. Sí, a las tardeadas del domingo. Las tardeadas del domingo.
pero los jóvenes en ese entonces, los adolescentes, Sí. estaban los adolescentes con los bailes que había, de Nacho Marín, que tenía Ajá. bastantes tocadiscos, se vio un tocadisco y, vamos allá, para este lado, y llegábamos y la gente había un niño que paseaban o una actividad, y entonces íbamos no te impedían que entraras o que te incorporaras a un baile, y uno andaba enseñándose a bailar y ya, dice, nomás no me vaya a pisar con los guaraches. Y yo pues siempre me han gustado los guaraches y siempre era medio molesto a veces bailar, incómodo más bien, bailar pues con las personas. Entonces como el sábado ya estábamos platicando con los del barrio, con los muchachos del barrio, que íbamos a hacer el domingo, andábamos planeando, ¿no? Pues que el matiné, y que no, pues que en la tarde. Entonces nos íbamos con Felipe Salazar. Empezábamos con Felipe Salazar, pues es un comentario que se... ¿De los Salazar de la Luz? De los Salazar, no, que vendían pozole en la plaza. Ajá. Que se accidentó viviendo a Zaguay, no me acuerdo, con un hijo, Felipe Salazar, y era muy... Sí, Oh, Felipe, sí, cómo no, Felipe, un hijo de Felipe, de hecho, vendían fruta, ya últimamente vendían fruta, en un carrito iban por la fruta, en una vuelta. No, fue una camioneta. Fue una camioneta, sí, no, en una camioneta, un camión los atravesó, digamos, material, literalmente. En ese tiempo creo, entonces, pues, sí, usted me desengañará, no sé si el entonces presidente era Carlos Núñez, de Jiquilpa, que a la postre compró esa propiedad. Luego se hizo vivero. Del vivero. ¿Dónde está el vivero? Ahí cayó. No me acuerdo, pero Sí. lo que sí recuerdo es que fue algo muy sonado. Muy sonado porque fue padre e hijo, Padre y hijo. Padre e No hijo, recuerdo, sí. padre e hijo. Y otra cosa, que también hubo comentarios, no sé qué tan verídicos hayan sido, que no sabían manejar. Andaban Estaban enseñando. hubo ese comentario. Sí, hubo ese comentario, Pero lo que hago énfasis en Felipe Salazar, porque pedías un plato de pozole, ¿no? Sí. Y le decías, ¿qué quieres? Pues oreja o esto. Y comprabas ese plato y era muy generoso en servirte, y si querías más, ya no te cobraba, ¿verdad? Te daba otra vez servía, y más te cobraba el primero. Por eso me acuerdo de esa generosidad que tenía. Dice, no, con esto no me quedo pobre, más me da Dios. Sí. Y eso. Pero entonces hacíamos un recorrido, por ejemplo, el domingo, íbamos, y luego íbamos a comprar unos plátanos, nos comíamos los plátanos y nos íbamos con el compañero a un tepache. Oh, sí. Al Tepache, íbamos al tepache el compañero, sí, el domingo, para que se nos bajaran de esos platotes, y luego para que suavizar. ¿Y le ponías carbonato? Carbonato, sí, pues era de ley. Se paraba uno con el compañero, y entonces decía, ella o él decía, con poquito carbonatito, ya. Luego adentro, sí. Que sigue. Sí. Pero lo curioso pues es que ya íbamos llenos, ya íbamos erutando a la plaza, a dar la vuelta a ver las muchachas, a ver si conseguíamos novias ya llenos. Y era pues una constante, pues de los domingos, más o menos desempeñaba nuestra actividad diaria. Entonces antes, a las 9 de la noche, ya uno se recogía, ¿no? Y si no, las familias empezaban a decir, pues la llorona, la cotiche, las poquianchis. Las poquianchis. Oh, pues mejor. Y la mula errada. O Martín Toscano. O Martín Toscano. ¿No oyeron en la mañana que pasó Martín? No lo oímos, sí. Pues ya anda pasando porque ustedes se pasan de las 9. Eran las reglas que había pues antes, y era un cambio que se estaba dando los 60, por eso me acuerdo mucho de los 60, fue un cambio revolucionario en la mente, en las costumbres. En la gente empezó, como que a las 9, como que hasta los 21 años votamos, y empezó la gente como a reaccionar. Entonces viene con eso la música, el rock, empieza la gente, esa música, ¿no? y los jóvenes como aceptando esa música. Era una constante, no fricción, sino comentarios en contra de que la música rockera pues no era buena,
y un empuje de la juventud que empezó pues, a gustarnos ese ritmo, porque íbamos a los bailes, a los bailes pues caseros, Sí, sí, que sí. después nos fuimos al casino, al té danzante, Sí, al ya té que danzante. crecía uno un poquito, Sí. y se prestaba el té danzante, ¿verdad? No, era otra vida. La verdad, estoy muy contento de aquí de tener a don Carlos haciendo estas remembranzas del Jiquilpan del ayer, que pues queremos poco a poco irlo recuperando. Ojalá se pudiera, es difícil, han cambiado las costumbres. Sí. Cuando nos habla don Carlos de la situación de a las 9, porque la mula errada, porque es con lo otro, poquito a lo mejor lo empleaban nuestros papás también para decir a tal hora, había reglas. Hoy parece que esas reglas se han olvidado un poco, pero bueno, eso ya lo dejamos a la conciencia de cada quien. Pero es bonito recordar, la verdad, me da mucho gusto porque el programa le llamamos Cicatrices y le llamamos precisamente para eso, para recordar nuestra infancia, nuestra juventud y nuestra vida misma como un mensaje para la juventud, porque para llegar a esta edad hay que mucho recorrido, y a través de ese recorrido va uno teniendo experiencias y conservándolas, y qué mejor compartirlas, porque creo que la gente necesita saber cómo fue el Jiquilpan del ayer, cómo vivimos, cómo fue nuestra infancia, nuestra juventud, quiénes fueron nuestros amigos, nuestros maestros. Ahorita nos va a decir don Carlos, Sí. sus maestros de primaria, si recuerda algunos de la secundaria, que yo pienso que sí, porque tiene muy buena memoria, No. y nos va a decir. Así que, don Carlos, el micrófono es de usted. Carlos, y compadre, permíteme Adelante, hacer compadre, una adelante. remembranza también, algo que mencionó Carlos ahorita, sobre el esperar a los niños. Yo me acuerdo pues mucho de eso, que nos esperábamos, el grupo de amigos, 1, 2, 3, 4, los que fuéramos, a que pasara un niño Dios. Y ya llevábamos nuestra veladora. Y ya veíamos que pasaba alguien y que conocíamos, y vamos para adentro. Y ya nació el niño Dios y íbamos todos demás, y luego al Al pozole ponche. y todo demás. Y en cuanto a los bailes que menciona Carlos, se usaban mucho los bailes de cuadra. Te voy a dar un ejemplo. En la Basolo, en el correo, cerraban la Basolo ahí con espinas y, Sí, y sí, palmas sí, y todo lo sí. demás. Y la entrada era acá por donde está Mersa. Y entrabas, pagabas ahí tu entradita y ahí estaba la música y a bailar. Otro, el que decía él, mucho el de Don Nacho Marín acá el otro Nacho Marín, en paz descanse. El del agua. El del agua, el del Sí, agua, él que decía tenía del el agua. sonido ahí. Yo decía acá, la casa de Nacho a un lado de en los tubos, que le llamamos los tubos. Sí, Ahí sí. también se cerraba para Sí. bailar y La 5 de mayo, ahí por lo tenía casa Don Amadeo, también se llegó a cerrar, por lo También. mismo hacer esas enramadas y ahí. no se diga el casino, pues el casino, Bueno, el casino, sí. tardeadas Las tardeadas del día domingo no nos las perdíamos. Sí, no, eran no, no, espectaculares, o sea, esos años de juventud en que no vendían vino, nada más, y que No, llegaban no. a vender era cerveza. Sí. Y te llegabas y te metías al té danzante y luego que la luz negra y a bailar Sí. todo el mundo y aquellos grandes bailes. Yo la verdad fue una infancia que también tuve, una juventud y que fui feliz. Pues yo creo que todos fuimos parte de eso, ya no nos cosemos al primer hervor, pero fuimos parte de eso. De Don Nacho Marín, recordamos, nosotros Oh. salíamos con el grupo de jóvenes. ¿Dónde se oye? Allá está, pues vámonos. Allá está. Hasta allá íbamos. Pero don Carlos, usted tiene Allá la sí. palabra, recuerdo de sus maestros, algunos de Sí, sus cómo no. compañeros. Nomás agregar Don Nacho Marín que sí tenía bastantes sonidos, porque Sí. a veces Sí. como Sí. se oía de todos lados del pueblo, no era muy grande, pero Ujú. ni tan ruidoso, se oían las bocinas de por donde quiera, y sí tenía bastantes. Yo creo que era el que mayor servicio Equipo que de tenía. sonido. Yo creo que sí, sonido no tenía. recordamos otro, pues sí. No, pues estuve, me acuerdo que estuve en el kinder, en la misma, aquí en la José Fortil, se llama José Fortil Lemos, la Ajá. que choca con la Gavino Ortiz, Sí. y estuve allí en el kinder, y estuve fui a la tipo, estuve en la tipo 3 años, reprobé segundo, y entonces con la maestra Lilia Gudiño, estuve con la maestra Judith Velasco, y luego de ahí me reprobé con ella, y ya me fui con la maestra Lilia Gudiño. Entonces estaba en tercer año. Entonces del tercer año, ahí con la señorita Jesucita Marrón y Sofía Marrón,
Ahí iba yo a arreglar la luz, mi papá era electricista y uno algo le hacía, movía aquí fierros, una cosa básica, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces estaba el señor cura Carlos Verduzco y con Sofía y Jesús Tamarrón, la que regalaron pues la academia. Y ya me dijo, oh, ven, yo estaba en un burro ahí que no lo podía, pero me andaba ayudando mi hermano y otro que les ayudaba ahí, y ya les subí, les arreglaba. Entonces me dijeron, no, ¿en cuál escuela estás? En la tipo. Y si no quieres estar en el instituto, dije, sí, pero es de paga. Dice, yo te pago, ¿qué estás? Dije, en tercero. Dice, te pago cuarto, quinto y sexto. ¿Te parece? Me dijo Jesucita Marrón. Ajá. Y ahí estaba el señor cura Carlos Verduzco y Sofía, enfrente, ahí desde la academia, yo estaba de este lado. Y dije, está bien. Dice, luego platicamos. Entonces platicábamos con ella, o le cobraba poco y me daba más. Sí. Y me agregaba un pedazo de pastel, dulces y cosas. Y estuve en el instituto, cuando terminé, estuve con el instituto, el maestro Francisco Pancho Nuñero, ¿no? El tío del pato, ¿cómo se llama? Núñez. Con el maestro Pancho en cuarto. Y en quinto, con el maestro Pepe Chuy, sí. que murió. Y Tuvo un accidente. Tuvo un accidente con este hermano de Rojas. De Rojas, sí. Acá en La Chona, ¿verdad? Me acuerdo que Así es. hasta hicimos un pequeño incidente parando los camiones ahí, andábamos por ahí. Entonces, en sexto año pasé con el maestro Pechu, nos dijo, les voy a dar sexto. Oh, está bien. Y empezó ya eran como 2 meses, íbamos con el maestro Pechu, nos tomamos una foto y eso, que por ahí la tengo y se la regalo a los compañeros. Y nos tomamos la foto con el maestro Pechu, y entonces el padre Vicente Girarte Martínez, fue entonces director, parece que tuvo un incidente con el maestro David Aguilera y con el maestro Pechu, les dijo, o allá en la secundaria o aquí, en el Instituto Morelos. Y ellos decidieron irse allá a la secundaria ETIC, el número 29, que estaba el Leobardo Ceja Torres, el director de la escuela, de esa escuela, la única secundaria que había en Jiquilpan. Sí. ¿Y en la región? Bueno, en la región había particulares. Entonces el maestro David se fueron, el maestro Pechu también se despidió, el maestro Pepe Chuy se despidió y dice, ni modo, pues me gustaría quedarme. Entonces habíamos hecho un mapa de América Latina donde pusimos los cabos y los golfos y todas las cositas que se ponen de geografía. Le comenté a los compañeros ahí del salón, ¿por qué no se lo donamos de recuerdo? Ya voy a quitarlo. Y recuerdo pues eso que decía mi madre, ¿por qué tienes que ser tú? Bueno, pues tomé la iniciativa en ese caso. Sí. Y lo despegué el mapa, lo despegamos, no, tanto el que mata la vaca como el que mete la pata, pero despegamos y que se lo llevamos al maestro Pepe Chuy, que vivía enfrente del instituto, de recuerdo. Entonces todos se enteraron y llegó un maestro como un seminarista que va a hacer un sabático, y anda haciendo un sabático, y fue nuestro maestro provisional en sexto, y entonces como que le dijeron de la situación, tuvimos problemas, tuve algún altercado, y quedó ahí, y pues siempre me empezó a romper la camisa, pero bueno. Y al siguiente día llegó el padre Vicente y ya le dijo, este es, me señaló pues que Sí. no era de los más grandes. Atrás estaba de nosotros Horacio Martínez Quirós, que fue de los Terry, un grupo de Sí. Terry, era de los más grandes, bueno, de altura, ¿verdad? Y el padre Vicente me dio un jaloncito, y pues yo, como sabía, entrenaba ahí en el corral de la casa, saltos de altura y de garrocha, pues sí le brinqué un poquito arriba y sí se cayó y fui expulsado. Y a mi hermano también, mi hermano todavía me reclama, él sin tener culpa fue expulsado. Entonces pues de ahí el maestro, uno de los que corrieron era
a Leobardo, a su hijo del maestro Leobardo Ceja Torres, a Eduardo Ceja, bueno, y él habló con el director, con su papá de la secundaria, y habló con el maestro Mendoza, y nos incorporamos 4 a sexto, en la tipo, los expulsados del instituto. Ya han pasado más de 3 meses, y mi mamá fue a recoger los documentos, y le dijo el padre Vicente, no señora, dijo, no, pues ¿qué hizo? ¿Qué no hizo su hijo? Lo tomó en una situación pues muy, y fui expulsado, y mi hermano también por ser mi hermano, y otros por meter la mano para quitar el mapa. Y así fue como llegué con la maestra Velasco, la mamá de la maestra Judith, María Elena Velasco, terminé sexto ahí. Y ya en la secundaria hice primer año de secundaria, ya con la secundaria nomás tuve 1 año y me fui a Nogales, Sonora, allá terminé la secundaria, una secundaria nocturna para trabajadores que se llama todavía Jesús García Corona. En la secundaria, ¿a quién recuerdas de tus maestros? ¿A quién en Jiquilpan? Al doctor Canela, era el doctor Canela, el maestro Orozco. Que daba dibujo. Daba dibujo, al maestro David, que daba matemáticas, Geografía. La maestra esposa del director de la secundaria, de Eduardo Ceja Torres, nos daba gramática, y al maestro de inglés, el famoso teacher. No supe su nombre, sí. Leopoldo Espinos. Leopoldo Espinos, porque a mí también me dio clases. A mí también me dio clases. No recuerdo su nombre, pero le decíamos el teacher. El teacher, todos aquí vivían por Club de Leones a un lado. Tenía su carácter. Sí. Y la maestra, la de gramática, era la esposa de Leobardo Ceja Torres, la señora. Carpintería, tecnología, era un maestro, no recuerdo. Pero sí, más o menos, eso eran los de secundaria. Había más. El doctor nos da biología, el doctor Canela. La maestra Trini no le tocó. Trini era la que daba geografía. La maestra Trini daba geografía. Sí, geografía. Pero más o menos eran los maestros. Entonces yo digo que me fui a la secundaria de Nogales, Sonora, una secundaria nocturna para trabajadores. La mayoría eran adultos, ¿verdad? Yo tenía ya 16 años, entonces eran los chicos, ¿no? Porque es nocturna, y casi habíamos gente que veníamos de otras escuelas o reprobados. Y ahí estuve, no era el mismo programa escolar, ciclo escolar, aquí era A y allá B, y pues ahora ya está librando. Perdí prácticamente el año, entonces duré 4 años y terminé la secundaria nocturna y me regresé a Jiquilpan. Sí. Estuve en Zaguayo 2 años en la prepa, hermanos Flores, hermano López Rayón, ¿verdad? Entonces, como no era el mismo ciclo escolar, siempre me admitieron. Estaba de director Manlio Gallegos Barragán, y me admitió, no me admitían, pero ya intervino, no conocía a nadie, más que una secretaria que se apellida Nava, que vivía por La Tijera, ¿verdad? Intervino y eso, y sí, estuve muy a gusto. También tuve 2 años en Zaguayo. Y cuéntanos de la profesional. Estuve también continuos los 5 años, me fui a Morelia y duré 5 años, 5 años en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tuve 5 años. Y una cosa también que todavía no domino y que me acordé cuando sí protestaba de niño, pero me daba temor a veces hablar, me da temor todavía. Yo creo que es normal o humano que allá en la secundaria nocturna para trabajadores se llama Jesús García Corona, sentí el deseo, en un concurso de oratoria sentí el deseo de hablar,
hablar, estaba mi hermano Felipe, y dice, pero, oye, quería hablar, ¿por qué no te apuntaste? Ya habló uno. Y ya en el auditorio de la escuela, entonces me paré y le dije estaba el director de la escuela y varios pues, miembros del jurado, y les dije, me gustaría inscribirme. Dice, sí, pero duró quién sabe cuánto tiempo la convocatoria y no te inscribiste. Dice, está bien, ¿cómo se llama? Quedas apuntado. Y tenía mucho temor, todavía me da mucho nervios a veces hablar así en público. Yo creo que no sé si es normal, la gente ya lo hace con mucha facilidad, pero que me tocó al último y me subí al tablado, pues a la tribuna a hablar, y fui el último lugar, pero nomás dije uno de Juárez, tenía unos borreguitos, una cosa ligera y eso. Pero yo no estaba compitiendo con los compañeros, sino conmigo mismo, porque mi temor era tal que yo ni me acordaba que entonces sentí que estaba luchando por algo. Entonces ya le dije al director, dice, ay, yo creo que te subiste con un trabajo, me dijo el director de la escuela. Le dije, sí, efectivamente me subí con mucha dificultad, pero me gustaría volverme a subir, pero quiero practicar. Entonces, desde ese momento, el maestro de civismo, y eso me me mandaban como representando a la escuela a hablar en una radio, leer algo, ¿no? Y presentar, ya el maestro de civismo se ofrecía en bodas y quinceañeras a que le dijera las palabras a la quinceañera. Oh, mañana hay una boda, ve ahí, te apuntas, vas a decir unas palabras. ¿Qué les voy a decir? Y sí, era una prueba, pues, que me decía de la víspera, y yo me dejaba, dije, ¿cómo que digo? Y si lo que apuntaba no me acordaba de nada. Cierto. Y ya el siguiente año, que ya algo que se aprende, ¿ves? Con un año de entrenamiento y esto y lo otro, y practicando. Entonces la persona que ganó era un empleado de Hacienda, como antes no hacían la secundaria, nomás estudiaban como comercio, como había aquí en Tilpan, cuando estaban en el Colegio Colón, terminaban la primaria y luego hacías como un estudio de técnico secretariado, contabilidad, taquigrafía y todas esas todo cositas. aprendía en ese tipo, ya estabas preparado como ayudarle a un contador. Entonces el muchacho que estaba haciendo la secundaria y así, y me acuerdo mucho del acontecimiento ese porque me senté en la mitad, pero cuando terminé de hablar en esos días, unos compañeros que se empezaron unos se reían de, oye, que tú no me hubieras subido, oye, que tú, y dijiste mucho, pues, eres de Michoacán, guacho y eso. Sí, entonces, los compañeros que veía que me criticaban seriamente, entonces, tres, dijo, y no me podrías seguir criticando. ¿Cómo? Que me sigas criticando cuando hablo en el salón o algo. Y esos tres me criticaban todo el año, que fuiste a hablar, te oí, dijiste esto así, y yo lo anotaba, es que el pues no me lo podía quitar, dice, pues es que en Michoacán todo dicen pues. Y sí. Entonces el día del concurso me senté en la mitad del auditorio, todos los concursantes estaban enfrente del jurado calificador, del jurado, y yo en medio, y empezaron a voltear, y fulano, ¿qué está haciendo acá? Y luego un amigo, el de los mismos críticos que tenía, me trajo una corbata y me la puse. Mi hermano Juan estaba con una cámara esperando que me subiera, pues, y me decía que me fuera adelante. Y yo en medio, callado, tranquilizándome. Pues ahí estaba adelante el ganador, pues, y que dice, yo arraso. Y yo no decía nada, pues dije, si arrasa está bien, pues es el campeón. Y entonces de en medio me paré, ya cuando me nombraron, yo ya había practicado. Y dice, fulano de tal, pase a la tribuna, y ese otro pase a la tribuna, al estrado, y yo no respondí nada. Fulano, pase a la tribuna. Y toda la gente que voltea a verme, digo, mucha gente, no digo que no, volteó a verme, ahí está mi amigo, mi crítico, me dice, vete.
y me paré tranquilo. Ya cuando tenía la gente volteando hacia mí, empecé a hablar tranquilamente. ¡Sas, sas, sas! Yo ya tenía medido los pasos hasta ahí, pero no lo sabía nadie. Me subí a la tribuna hablando. Y entonces causó mucho impacto. La primera, entonces, en cuando llegué, dije: honorable jurado calificador, mi tema a tratar es este. Y con la misma tranquilidad, hasta un perro que estaba ladrando allá afuera dice que se cayó. Y mi hermano me tomó fotos de los lados, de las paredes. No me tomó ni una foto. Estaba nervioso. Sí. Pues, ¿qué pasó? Y entonces empecé a hablar con tranquilidad, con seguridad, y tenía dominado al público, me sentía seguro, ¿verdad? Entonces, pues se paró con mucha dificultad la primera vez, y me tocó ganar, ¿verdad? El muchacho protestó porque no sabía el secreto que yo estaba haciendo, ¿verdad? No me burlé nunca, ni creé una controversia cuando él me criticaba, callado. Entonces fue una lección que recibió. Sí protestó, pero el jurado fue unánime para mí. Entonces fue una experiencia muy buena que recibí, y que comprobé que cuando uno se propone una cosa, pues logras, pero no tan fácilmente, sino tienes que luchar para adquirir esa situación. Y eso me tocó una cosa similar, abusando de su confianza. Estaba en la prepa de Zaguayo y hubo un concurso de oratoria en Zamora, en Uruapan. Me llegó un telegrama de Morelia que el concurso había un concurso de oratoria en Zamora. Entonces me bajé, estaba tumbando una barda de la casa, como andaba así, no completaba el pasaje, y en la Comisión Federal estaba en la esquina de la biblioteca antes, ¿verdad? Ya era la comisión, sí. Había oficinas No, eran oficinas de la comisión. Sí. Y salió mi hermano Felipe y le dije: ¿sabes qué? Ahí es con... Y dice: oh, ya te completo, ya. Me fui a Zamora, a Uruapan. Entonces en Uruapan, que llegué dice, lo mismo que llegué tarde, dice: ya están los oradores completos. Y ya un presidente municipal de Uruapan, Apan García, se paró y dijo: ¿por qué llegaste tarde? No, le dije: es que me llegó el telegrama, así. Y empezó a hablar, ya había avalado a una persona, y eran 21. Y entonces, dice: dejen, ya de lástima, déjenlo. Y yo le dije: ¿cuáles son los temas? ¿Cómo? ¿Cuáles son los temas? Dice: no, esto ya la gente lo sabe de memoria. Y efectivamente lo sabía de memoria. Y ya me dieron un tema, agarré un tema, tomé un tema de ahí, me fui afuera es una cafetería que el seminario está arriba de esa cafetera, y fui a practicar y empecé a ver el sonido que usaba el micrófono y se viciaba. Dije: no se necesita el micrófono. Yo empecé a ver sus detalles, ¿verdad? Son muy importantes, ¿verdad? Claro. Si la persona habla despacio, está bien, pero si hablas un poquito más elevado, se escucha. Practiqué, entonces dije: eran 3 etapas, empezaron como a las 3:30, y entonces era la primera etapa, la segunda, pasé a la tercera etapa. Entonces, allí en Nogales, Sonora, hay un monumento a Benito Juárez, y está una persona desnuda atrás, como la obra de Juárez, ¿verdad? Y como vivía cerca, cuando pasaba leía el pensamiento que tenía Juárez, y mexicanos hemos alcanzado. Bueno, pues eso como al tiempo sirvió, que cuando me tocó la tercera etapa, dijo el jurado calificador: lo que ellos dicen, hable de esto, ¿verdad? Pero de los discursos, de los temas que están ahí, que me dice, hable de Juárez, su vida y su obra. Dije: ya gané. Ese es mío, que dije: ya lo tengo. Y ya que hago el micrófono a un lado y que digo: mexicanos, yo, para eso ya habían llegado una persona de Zaguayo, el único que tenía de apoyo. Llegaron otras personas del seminario pocos, pero ya sentía un poquito de apoyo, pero me dio mucha seguridad. Entonces ya se decidió que cuarto fulano
Morelia tercero, Uruapan segundo, y a pesar de que había ido el de Uruapan a Guadalajara, le di muchos aplausos, que le llevó el presidente Salvador Allende cuando visitó la ciudad de Guadalajara, un cuadro de Uruapan, ¡ay, bravo! Con eso ganó un público importante allí, pero ese público se fue y ya otras gentes se quedaron porque ya anoche, como a las 9 de la noche, van a llegar a las 9, y entonces ya me dijeron 3 minutos, hable en Juárez, su vida y su obra, y me sentí como sin una, ya dije, y ya hice un lado el micrófono un poquito brusco, y entonces vi esa situación. Y me tocó ganar, fue increíble porque pues también el de Uruapan, como era el favorito, siempre hay una persona, era del INJUVE, y lo apoyaban a él, y pues no se sintió que el último que llegaba, el que llegó correteando con un telegrama en mano, fue el que se le llevaron. Después fui a Oaxaca a participar a nivel nacional, me dieron 100 pesos para ir allí de Morelia, que me tuve que por mi cuenta hacer los gastos, pero estaba el gobernador Servando Chávez Hernández, y fueron los reclamos de todas las agrupaciones de Michoacán que fueron a participar a nivel nacional, pues que íbamos con una carencia económica de lo más grave. En cambio llegaban los de Veracruz con su contingente, su camión lleno, etcétera, etcétera. Entonces digo que son experiencias que me han servido y que aún me da ciertos temores hablar en público. Yo creo que no se quita, o a mí no me lo ha quitado. Hay gente que nace con esos dones. Así es, Carlos. Y a ver, Carlos, regresando aquí a Jiquilpan, cuéntanos, lo más alegre para ti de Jiquilpan, lo más importante, lo más triste, lo más, tus sueños en Jiquilpan. Cuéntanos, tú y Jiquilpan. Pues yo tengo siempre mucha confianza. Yo me he apoyado mucho en los paisanos. Teníamos antes mucha gente acomodada y yo me sentía como muy arropado, sí, es cierto la palabra adecuada, arropado, porque dije, bueno, si tenemos tanta gente que puede contribuir, es bueno en ese sentido, y es malo porque nos desacostumbramos hasta que no lo podían hacer fulano, sultano, mangano, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esos contactos, ¿verdad? Entonces se pueden hacer muchas cosas, y hay muchas decepciones, pues, de que la gente, a veces las autoridades no entregan el todo, o sabiendo que hay un potencial de la gente que puede cooperar, no necesariamente con grandes cantidades de dinero, hasta con 1 hora de trabajo realizado en Lázaro, o 2 horas, lo podemos regalar fácilmente en una semana y podemos cambiar, podemos hacer un cambio importante en muchas cosas del pueblo, como lo que estamos platicando, los jardines, conservarlos, cuidarlos, pintarlos, construirlos, juntar fondos y eso, ¿verdad? Entonces sí, he tenido muchas alegrías, mucha satisfacción, me siento muy feliz en el pueblo, muy contento, siempre me he sentido así, por circunstancias ajenas a mi voluntad, tengo que ser. Pero me entristece, pues, que desaparezcan muchas actividades, como por ejemplo la guarachería, que fue un gran sustento para el pueblo, y que muchas gentes de Zaguayo han alabado a los curtidores allí de la puente, eran curtidores excelentes, sí. Y desapareció la tradición. En una ocasión le comentaba a Francisco Javier Obando que la semana pasada o antepasada fuimos a Morelia a celebrar un aniversario de su muerte, pues, que falleció. Ahí estuvo el ingeniero Cárdenas, ¿verdad? Ahí estuvo, sí, ahí estuvimos nosotros ahí. Y le comentaba oye, ¿por qué no tienes contacto? Porque teníamos comunicación, no tienes contactos para que capaciten a alguna persona ahí de los curtidores de Jiquilpan. Sí, yo te consigo en Guanajuato. Todavía no tenía poder, pues todavía no tenía poder, pero era muy amigo del ingeniero Cárdenas, entonces
no le consiguió en Guanajuato y viene a platicar con los curtidores y no, los hijos ya no quieren y eso. Mucho tiempo platiqué con los guaracheros, con estos muchachos, los últimos, que es Baltasar, y hicimos algunos guaraches, compré algunas herramientas, unos guaraches, y para que no perdiera la tradición. Había una persona aquí por la Emiliano Zapata, que hace 3 años lo visitamos, nos daba gusto pues que siguiera haciendo, pues con mi hijo, hiciera guaraches, y murió el señor. Queda uno por la puente, nos dijeron. Hay otro señor que, hablando de los rebozos, hay un Santiago que fuimos a visitar la semana pasada, es el único que da clases en la casita de piedra y hace rebozos en su casa aquí por la Vicente Guerrero. ¿Tiene telar? Tiene telar. Así entonces es. Me entristece y quisiera cooperar, no tengo mucho esfuerzo, como decía, de los paisanos, perdí mucho contacto, unos ya se han muerto y ya murieron, y entonces recuperar todas esas cosas dentro de la posibilidad, porque por ejemplo el rebozo ha tenido sus cambios, ¿verdad? Ha cambiado un poco la forma del uso, ¿verdad? Aunque la comunidad indígena de zona purépecha todavía lo consumen, lo usan, pero aquí antes pues ya ves, toda la gente lo usaba, no salía una mujer sin su rebozo, ya sea si no le llevaba en la cabeza, con el hombro para cargar al niño, etc. Entonces me preocupa, digo, algo se puede cooperar para recuperar parte de esas tradiciones, y no en su bonanza como era antes, pues en lo posible sí se haga. Pero sí me da mucha satisfacción. Siempre encuentras gente que quiera contribuir por una cosa u otra, ¿verdad? Entonces, porque ya no se tienen los amigos o la gente que nos podían ayudar, ya necesitamos nosotros, deberíamos de estar desde hace tiempo tomando decisiones importantes para engrandecer, enriquecer al pueblo en muchos aspectos, pues en la economía, en la cultura. La cultura, pues ahí vamos, pero hay que motivarnos más a la gente, porque muchos catalogan, es un pueblo oculto, pues hay que hacer un esfuerzo porque efectivamente lo sea en su amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Y todos tenemos una obligación, los paisanos tenemos mucha obligación de contribuir, ¿verdad? De impulsar, ayudar en la forma en que se pueda, ¿verdad? Y visitamos la biblioteca civil, ya vimos que a un lado de la biblioteca, no sé si ya notaste que está agrietada, pues es que a veces nos preocupa, y que si no podemos sostener los centros de cultura que tenemos, sí. A veces dices, ¿cómo vamos a impulsar más? Que sí debemos hacerlo, pero hay que sostenerlos en su forma a los que existen, ¿verdad? Para que estén estabilizados y poder promover otros, que nos distingamos por la cultura, por la naturaleza, por tantos aspectos, ¿verdad? Pero en sí reafirmo, me da mucha felicidad siempre estar en mi pueblo, me siento que no me he ido nunca, porque si salgo, siempre lo llevo, como dicen los paisanos, el pueblo se va conmigo, porque está uno recordando, claro que las facciones de la gente cambian, y dice, pero tu hijo, ¿de quién eres? O te queda algo de rasgos, como te dije, no te conozco, claro, parece que como no te he visto, pero más o menos ya. Sí, te ubico. Te ubico, sí, ya, sí. Bueno, yo recuerdo, compadre, le vamos a dar un giro a la conversación de don Carlos. Estoy equivocado, ¿no? Usted me confirma. ¿Fue candidato a la presidencia municipal? Sí, fui candidato. Sí. Pues cuéntenos, ¿con qué partido? ¿Qué lo motivó a colaborar? Sí. Bueno, teníamos un comité de defensa de los intereses del pueblo, allí con Lole García, el carpintero, que le decían, que tenía un oficio, que su oficio era carpintero, y entonces platicábamos de muchos temas. Una de las cosas era recuperar el cine para para una actividad que sea una actividad de cultura, ¿verdad? Entonces Rafael Navarro Reyes, el que Napa, que ya habíamos platicado, estábamos en contacto y a ver, Carlos, déjame hacer ese contexto, amigos.
El cine, en esa época que nos está hablando Carlos, el cine pertenece definitivamente el edificio a lo que se llama la institución Patronato del Hospital Lázaro, Octaviana Sánchez, y estaba concesionado a don Jesús Quirós, y entonces era cuando ustedes querían hacer la recuperación del cine, ¿verdad? Sí. Comenzamos con platicar con Jesús Quirós y le dijimos que qué situación, porque se hizo el cine Venecia y él estaba como orillado o abandonado el cine Hidalgo. Entonces platicamos con Jesús Quirós y dijimos, ¿cómo está la situación? ¿Lo renta o en calidad de qué está? ¿Cuánto pagan? No nos quiso decir, dice, arréglense con don Damaso. Nunca lo pudimos recibir, nunca nos pudo atender. Llegaba o teníamos que ir a X lugar, Guadalajara X. Entonces ya nos enteramos el precio que rentaban el cine Hidalgo. Entonces tenemos ya un proyecto con Rafael Navarro Reyes, con APA, como lo mencionaste, que efectivamente dice, mira, la UNAM nos puede proporcionar estas películas y esta otra, y le revolvemos mexicanas, tradicionales, para que la gente vaya, ¿verdad? A una en medio o dos, y en medio una cultural de la UNAM. Y ese era el proyecto que platicábamos en el Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo, que ahí nos reuníamos con Lole. Entonces había de varios partidos, había pocos del PAN, del PRI, del PRI había más, y entonces estábamos ahí platicando. Y en eso decidimos tomar el cine, ¿verdad? Y bueno, vamos a tomarlo. Entonces llegó un Mario Falcón, un amigo que venía de la Ciudad de México, que vivió mucho tiempo ahí donde está ahora. Sobreviviente del 68. Sobreviviente del 68, que vivió en la casa donde está el museo, en la casa ahí. Ajá. Antes pues era una fundición, sí, y atrás vivía él. Entonces estaba hospedado en la casa paterna y dice, vamos a hacer un meeting. Entonces comentamos a Mario, ¿sabes qué? Es que estos vamos a pelear. Y dije, no queremos pelear con nadie. Y dije, son paisanos y todo, vamos a ir en son de paz. Tú hablas de tus cuadros, que tienen una serie de cuadros de la historia, desde los aztecas hasta Ricardo Funes Magón. Dentro de ellos estaba al último Che Guevara, y puso los cuadros. El día que tomamos la decisión de hacer el meeting, nomás él iba a hablar de los cuadros. Le dije, no vayas a hablar de otra cosa más que de los cuadros. Sí. Entonces puso los cuadros aquí en la academia, que ya era la academia femenil, donde está Jesucita Marrón, ahí es la casa de Jesucita Marrón, y empezó a hablar de los cuadros, desde los aztecas. Tenía pues esos cuadros grandes, como serían unos 2 metros, 80, 2 metros. Y empezó a hablar, y arriba estábamos varias personas, arredondo del sonido, y cuida tu sonido, porque si no, y ahí estábamos. Y entonces empezó a hablar de los cuadros, y llegó Alberto Novoa y empezó a hacer así, y dije, ya valió. Entonces empezó a darle vueltas así, que estaba loco, pues, no dio a entender esto. Y ya Jorge Romero le empezó a gritar, Mario Falcón, pintor de brocha gorda. Y Mario era pintor y escultor. Esa maceta que está aquí enfrente, aquí que vimos ahorita, era él la diseñó en Jardín de la Paz aquí. Y que Mario Falcón, pintor de brocha gorda. Dije, ya se acabó el meeting. Y él hablando, y que se percató de que estaban diciendo, y ¡pum!, que se baja. Así hizo un San Quintín, una situación difícil. Se paró el meeting, y ya se fueron a tomar el cine. Sí. Ya el cine ya estaba tomado. Aquí el hermano de Horacio, un hermano de Horacio de Quirós, el que cuidaba el cine, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Martínez Quirós. Sí, él cuidaba el cine Hidalgo. Ya la gente se metió, y Mario Falcón empezó a correr. ¿No era Isaac? Isaac. Y dice, ¿qué pasó, Carlos? Dije, vamos a tomar el cine. Pues está bien. Y entonces Mario Falcón empezó a correr, pero en esa gente que vino, también venía Claudio, venía la Macuca,
que me decía la Macuca, venía licenciado Molina, Nati, ese grupo venía así. Y a provocar, pero la situación, yo le dije, no provoques, no, es que son, no, son paisanos, no llegamos al pleito, estamos ahorita con pequeñas diferencias, pero digamos, entonces se bajó, empezó a correr y nos fuimos a tomar el cine, me fui por el notario y no quiso venir Acosta, pero ¿qué? No está bien, ¿por qué hicieron eso? No quiso venir. Y ya llegué y a Mario Falcón lo detuvieron, un señor que le decían la lengua, y entre varios, y se lo llevaron a la cárcel, y fuimos allá en la cárcel, y se sacaron por detrás, y se lo llevaron a Morelia. Entonces ya se fue a ¿cómo se llama? Le pusieron condición para salir, que necesitaba salir del estado, si no salía, y salió del estado. Entonces para eso pues ya había una planilla que estaba registrándose para el PRI, ¿verdad? Y dice, sí, está bien. Entonces que dice, no nos registraron, no nos aceptaron, la que registraron a otro, y nosotros que sacamos la planilla. Aquí está la planilla, pero es del Partido Comunista. Y dice, ¿cómo? Sí, está bien. Y ya fue de la forma que nos lanzamos por la planilla del Partido Comunista. Ya había muchos, ya estaban los regidores, todo, pues que estábamos en el mismo grupo del Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo, pero ellos estaban haciendo un grupo, estaba haciendo la planilla para que el PRI los aceptara como planilla y no los aceptó. Entonces sacamos nosotros nuestra planilla y fuimos con a registrarla con Daniel, bueno, el que estaba encargado de la visa. Y fue del modo que el grupo casi en lo general lo convertimos en gente que ayudó a desarrollar en unas condiciones pues muy dificilísimas, porque pues tú sabes que el comité electoral daba unas credenciales de elector largas y ellos llenaban la credencial y que el PRI tenía acceso a ellos. Así es. Y que era difícil, pues, pero nos lanzamos en contra de ellos. Y además el 10%, casi en todas las que, porque quitamos muchas credenciales de elector, traían, dice, ¿dónde voto? Ay, acá es. Y la única casilla que llegó completa del padrón electoral fue de Santa Bárbara, excepto los 2 representantes que fueron de las casillas. Pero andábamos cerca y tratamos de anular las elecciones y fue difícil. Nos fuimos a Morelia y a protestar y cerramos la avenida Madero, la cerramos y dice la gente, vamos a cerrar la avenida. ¿Cómo? Y los carros, ciérrale allá y ciérrale acá. Cerramos la avenida. Entonces llegó los del gallito del PDM, los del Partido Demócrata Mexicano, y dijeron, ¿nos podemos meter? Sí, métanse. Y llegaron los del PAN, ¿nos podemos meter? Métanse. Entonces hizo un grupo abundante. Y ya lo recibió a ellos, y luego lo recibieron los últimos nosotros, como a las 9 de la noche, el doctor Robles Garnica, que era el secretario de Gobernación, y ya dijo, miren muchachos, sé que están luchando, está bien la democracia y todo. Y vénganse, ¿qué les parece si nos tomamos un café? No, pues con todo gusto, sí, ¿cómo no, doctor? Ya no hay otra salida. No, esa es la postura del gobierno, está bien. Entonces nos venimos y ya, ¿qué hacemos? Y ya entre 3, 4 tomamos decisión de tomar la presidencia municipal, entre ellos pues entre ellos DAPA, Rafael Navarro Reyes, y entonces, ¿qué te parece esto? No, sí, claro, ¿no? Y otra persona, y entonces ya era entre semana, el sábado le dijimos a un cerrajero, a Enrique Arteaga, dije, la salida de la presidencia del salón de actos, quita la chapa y ponle otra. Así que no te vean, porque pues, ya fue y le cambió la chapa. Y acá el acceso a la comandancia de policía que estaba a la entrada de donde entraron la presidencia, ya una persona le dije, llévate un cable así. Y antes de que lleguemos, amarra la puerta, que es el acceso a la puerta.
Y entonces mucha gente no sabía todavía en el camino, otros ya estaban adentro. Entonces, al pasar por la presidencia, pues estaban bien tranquilos, pero ya la gente se estaba entrando por detrás, donde aquel puso la puerta, que teníamos la propia llave del salón de actos. Entonces fue muy tenso porque, entonces un amigo al llegar, ya le dije, tú inmediatamente te subes a hablar por teléfono porque a lo mejor lo cortan. Se subió, llevaba todo, radio y todo, iba a hablar, y a un amigo Max, Arturo Cacho Álvarez, y ya le dije a Redondo, le instalas inmediatamente en la tribuna ¿cómo se llama? El micrófono para que esté hablando, pero rápido. Según la prensa, La Voz de Michoacán dijo que éramos como 300, ¿verdad? Entonces llegaron los soldados, y que les dábamos 15 minutos y ya empezamos a encerrar. Este muchacho Arturo Arteaga, que le dicen la Tortuga, se amarró en la puerta esa puerta que daba acceso, le puso la chapa, se amarró, y ahí nos quedamos. Nadie se fue, y ya que se van los soldados. Y llegaron otros grupos, yo creo judiciales o algo. Y fue, el primer día, pues fue tenso, ¿verdad? Porque la gente que estaba afuera corrió. Y entonces ya un amigo que le llamó el doctor, el secretario de gobierno, Robles Garnica, le dijo, oye, qué engañosos son tus paisanos, y quedaron muy inconformes. Dije, les invité hasta tomarnos un café. Dice, sí se lo están tomando, pero sin ti. Sí. Y duramos una semana y regresó el doctor Robles Garnica y ya lo mismo, pues, plática, y dice, así es la democracia, así es, y dice que tienen muchos compromisos, pues, y entonces participamos en una situación que todavía era muy difícil, en condiciones muy desfavorables, porque las credenciales del elector, teníamos un puño de credenciales del elector que la gente no sabía ni dónde votar, porque traía 3 o 4, Sí. ¿verdad? En donde fue más limpio, más controlado, porque no pudieron intervenir, fue en Santa Bárbara, que nomás sacaron 2 votos de los representantes. Fue una experiencia muy bonita porque enseñamos, la idea también, el fondo, claro, era ganar, pero enseñar a la gente a que protestara, a que exigiera, a que hablara, ¿verdad? Porque estábamos en constante comunicación, pues, con los sindicatos, con los grupos, si eran del PRI, correcto, pero que participaran socialmente. Claro. Carlos, disculpa, ¿por qué no nos ubicamos un poquito en el contexto? Aproximadamente, ¿quién era el presidente anterior? Era el cuate Pablo García Figueroa. Estamos hablando que era en los 88 aproximadamente. 88, sí, 89. 89. Sí, era diciembre del 89. ¿Y contra quién competiste? 88, contra Mario Zulé. Contra Mario Zulé. Estaba de gobernador el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y tu planilla cómo estaba conformada? Por la planilla estábamos, era Napa, era Napa, muchachos de la prepa, Ricardo Flores Magón, Loder Carpintero. Amigos, aquí recordando donde enfrente de la casa pastoral que está enfrente del MEX, ahí se ubicó una preparatoria durante muchos años aquí en Jiquilpan, que tuvo un buen prestigio y que pues cerró. Se llamaba la prepa Ricardo Flores Magón. Salieron muchos egresados de ahí de esa preparatoria y donde pues se manejaba aquí por la misma gente aquí de nuestro pueblo. Los maestros todos eran de aquí. ¿Y quién más estaba en tu planilla, Carlos? Pues señores como Toto el Arriero. Sí. Tengo sus versos, son 103 versos, todos los que les quiso. Y era suplente Toto. Juan Oyoki Semespi, el bisabuelo del actual presidente municipal. Bisabuelo parece, no el abuelo, sino bisabuelo. Rogelio Santillán. De los Colorados. De los Colorados, Juan Manuel Silva. Juan Manuel,
Por el apellido del muchacho. Mejía. Juan Manuel. Pero había sí, señores de diferentes extractos. Uy, recordando. Tuvimos una amiga ahí que fue regidora en la planilla de Mario Zulé. ¿Con Mario Zulé quién estaba? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, no. Esta elección, no sé, a lo mejor a muchos no les va a parecer esta información que les voy a dar, pero esta elección fue bien peculiar porque no había candidato a la presidencia de Jiquilpan y una llamada telefónica democráticamente, como se hacía todo democráticamente, cuando existía un solo partido, cuando los muchachos como Carlos jugaron con el Partido Comunista, con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAR y todo lo demás, pues era jugarse definitivamente en una llamada telefónica con la más alta autoridad del Estado, dijo, es Mario Zulé. Así. Y inclusive hubo mucha inconformidad de algunas gentes del PRI porque varios de ellos esperaban la nominación. Sí, no hubo, es que si se hubiera llevado a cabo un recuento de votos y analizado, pues, de que todas la mayoría de las casillas se excedieron del 10% adicional que marca la ley, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa aquí? Entonces querían votar más, pero da la casualidad de que todas las casillas las teníamos representantes y practicamos el voto. Eran muchos estudiantes los que cuidaban las casillas, entonces aunque algunos eran algunos maestros, pues sí, se ponían a discutir porque ya se habían excedido del 10% adicional. Entonces eso nos dio bases, pues, para reclamar. Estábamos en nuestro derecho de reclamar porque tenemos un montón de credenciales de elector, porque no sé si las conocieron, eran unas tiras verdes así con escudo y las podías llenar, llegaban muchas rellenas manuscritas y iban a votar. Entonces todo eso se las quitamos porque no podías traer, ¿dónde toca esto? No, la gente no le entraba para decir, ore, vas a votar aquí, no, fue de pronto, toma, vete y búscala donde quede. Y eso es lo que nos afectó mucho. Y claro que sabíamos que existía eso, pero no que iban a llegar a tal grado de descaro para exhibir, la verdad, para exhibir esa situación. Pero eso fue una muestra de que se podía, ¿verdad? Se podía, ¿cómo se llama?, luchar o empezar a que la gente se enseñara a participar. Y ese era el enfoque que teníamos, de despertar a la gente, que hablara, que no se quedara callada, que protestara, que acudiera al llamado de X actividad relacionada con las necesidades del pueblo, del municipio en general. Ese era un enfoque que teníamos desde mucho antes, ¿verdad? Pero pues sí fue una experiencia que ya después pues fue más fácil, pues con el PRD y con otras cosas, y ya habíamos dejado una siembra. Pero siempre, sobre todo en la escuela Ricardo Robles Magón, pues impugnábamos porque estos valores salieran a flote, que pues... Les voy a mandar un saludo que les manda Jorge Romero, dice que saludos a todos amigos, y un mensaje final ya de cada uno porque el tiempo ya nos corrió. Pues yo creo que empezamos contigo, Ángel. Como quieras, compadre. Sale. Pues amigos, agradecidos con ustedes por su atención. Quizás el programa, no sé, ustedes tendrán la mejor opinión, pero hacer recuerdos del Jiquilpan del ayer, de la vida social que se llevaba, de la política que nos habló don Carlos aquí en esos tiempos, cómo se vivía, en fin, la sociedad jiquilpense, de qué manera vivía, esos valores que se tenían antes. Para mí ha sido una experiencia muy agradable y muy bonita. Esperamos que haya sido del interés de todos ustedes, y por mi parte, buenas noches y muchas gracias a todos. Te falta una cosa. ¿No saludas a tus fans? Mi fan número uno, Camila, mi nieta. Es que a lo mejor ya se debe haber dormido, como sí, ya es hora de dormir. Pero sí, de todas maneras, a Camila, mi nieta, saludos allá hasta Guadalajara.
Ya las ustedes con las pequeñas, las pequeñas no llegaban no llegaba. no, hasta allá, No, hasta sí, allá a la no, orilla. Pues don Carlos, un También mensaje, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que participaran también más gente hablando también sobre la historia oral de Jiquilpan, para que no se pierdan esos recuerdos que no se registran en ningún libro, sino que se pasan de generación en generación, y cuando una generación lo pierde, se perdió esos recuerdos importantes de la historia, de las costumbres de nuestro pueblo. Antes cuando la música se grababa de generación en generación, tenían que como no sabían escribir la letra, tenían que guardarla a las generaciones, pasarla de generación a generación, hasta que los monjes empezaron a escribir la letra musical, y fue así, de esa forma que se rescató y se pudo tranquilizar tantas generaciones de gentes que hicieron un esfuerzo porque no se perdiera ese arte tan bello como es la música. Perfecto. Así es, pues mi Carlos, la verdad un gustazo tenerte aquí con nosotros. La verdad me hiciste tener grandes recuerdos de Jiquilpan. Me tocó a mí vivir toda esa temporada. No, sí, Quisiera hacerte una pregunta nada más antes de retirarnos. Sí. ¿Competiste para la Diputación? ¿Diputación Federal? Diputación Federal. Bueno, con eso, amigos, va a ser mi despedida. Definitivamente queda mucho que cortar, queda mucho que explicar, y ojalá pronto tengamos oportunidad de tener nuevamente a Carlos aquí, Carlos Silva Farías. Cuando gusten, aquí estamos presentes. Para platicar sobre su experiencia, definitivamente, de aquel México político, de aquellas luchas políticas, definitivamente, en las cuales también me tocó participar, y que eran otras cosas, después cambió, y la verdad, no sé si estábamos mal antes, estábamos más mal después, o estamos más peor ahorita. Que tengan ustedes buenas noches y un gran saludo. Y nos despedimos con la frase de que mientras uno de ustedes nos esté viendo, aquí estaremos nosotros para estarle comunicando. Buenas noches. Buenas noches, correcto, sí, está bien.